Estamos en nuestro segundo bloque de Memoria Schengen. Vamos a leer una noticia pasada. El 12 de junio de 2010 fallece Anne Chapman, la portavoz de las etnias fueguinas. Este día, a los 88 años, fallece en París la antropóloga franco-americana Anne Chapman, quien desarrolló un trabajo relevante en la divulgación de las características culturales de los pueblos originarios fueguinos. Sus estudios formativos los realizó en la Universidad de Columbia y luego en la Sorbona, donde consolidó su capacitación científica como discípula de Claude Lévi-Strauss. Allí integró el Centro de Investigaciones Científicas de Francia y del Museo del Hombre de París. En 1964 llegó por primera vez a Tierra del Fuego y conoció a Lola Kiepja, quien conservaba gran parte de los hábitos milenarios de su pueblo Shennan. Vivía en las cercanías del lago Faniano, donde pasaba gran parte del día tejiendo canastas. Chapman estableció una amistosa relación y la recordó así: Lola sabía que era la única que podía dar a conocer los cantos Shennan, y a pesar de su dolor por la pérdida de sus 12 hijos, casi todos adultos, tenía momentos de alegría. Ella transmitía sus conocimientos con casi todos los adultos. Ella transmitía sus conocimientos con la idea de que eran para mi patrón. Para ella todos tenían un patrón. No sabía que no lo tenía. El único que podía ser considerado así era Lévi-Strauss. Lola decía que eran para los del norte, para los tehuelches, que eran los únicos que concebía en ese lugar. Este vínculo se truncó por la muerte de Lola, pero sus búsquedas continuaron y los escasos sobrevivientes de las matanzas y epidemias fueron sus interlocutores. Angela Loig se convirtió en su principal fuente informativa. En la entrevista que tuvo con este cronista, tal vez la última, recordó que Cristina Calderón, última exponente de la etnia Yagán de Puerto Williams, siempre que estoy en Tierra del Fuego voy a visitarla. El afecto que supo construir con los entrevistados permite imaginar su trato con Lola, con Ángela o Garibaldi. Su nieta casi todas las semanas me llama por teléfono. Ahora está en Alemania investigando en los archivos de Gusinde. Se casó con un alemán que vivía en Puerto Williams. Tuvo un niño y se fue a Europa. También tuvo en su recuerdo a doña Enriqueta. Era muy buena, yo la quería. Su trascendente obra incluye los libros como La isla de los estados en la prehistoria y Darwin en Tierra del Fuego, pero sobre todo sus dos grandes textos, Fin de un mundo, los Shennan de Tierra del Fuego, y Hain, ceremonia de iniciación de los Shennan de Tierra del Fuego. Esto lo escribía Bernardo Wexler y salió publicado en el diario del Fin del Mundo. Bueno, muy bien. Estamos promediando nuestro programa. Vamos a tener una entrevista por teléfono y antes de decir de quién se trata, vamos a decir que es un escritor español, nacido en 1971 en la ciudad de Gijón, a orillas del mar Cantábrico, titulado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Zaragoza, economista de profesión y apasionado de la historia por vocación. Vinculado al grupo de investigación Frente Norte, en 2006 publicó en España su primer libro, Muerte en Somiedo, una historia de la guerra civil en Asturias y León. En 2014 edita Menéndez, rey de la Patagonia en Chile y Argentina, una exhaustiva investigación histórica que narra el violento proceso de colonización de la Patagonia. En 2016 el libro recibió una mención honorífica en los Latino Book, y el autor participó como invitado internacional en la 17 Feria del Libro de Chiloé. En julio de 2018 se presentó en la 31 Semana Negra de Gijón y en el mes de diciembre recibió la distinción de huésped de honor en Tierra del Fuego. Estamos hablando del señor José Luis Alonso Marchante, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa Memoria Shennan. Hola José, ¿cómo estás? Hola Esteban, muy bien. Saludos en primer lugar a todos tus oyentes y muchas gracias por invitarme a participar en este espacio tan interesante. Muy bien, te vamos a pedir por favor que bajes un poco el dispositivo con el cual estés escuchando vos, porque así se escucha mejor. Ok, ¿se me escucha un poco mejor ahora?
Ahora sí estás muchísimo mejor. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás, José Luis? Pues muy bien, estupendamente. Aquí en España, en pleno verano, todavía en el mes de agosto, y bueno, preparándonos para la vuelta a actividad, que a partir de septiembre ya está todo el mundo de regreso de las vacaciones. Está muy bien. Che, bueno, queríamos empezar esta entrevista consultándote acerca de cómo fue escribir Menéndez, Rey de la Patagonia. Bueno, yo acababa de terminar mi primer libro sobre la Guerra Civil Española, y en un viaje a Argentina, mi mujer es de Buenos Aires, aunque lleva viviendo ya mucho tiempo en España, entonces tengo la suerte de poder viajar a América del Sur frecuentemente. Bueno, en uno de estos viajes, alrededor del año 2008, visité el centro asturiano que hay en Buenos Aires, y allí me encontré con el busto de una persona de la que yo desconocía todo, que se llamaba José Menéndez, y ponía el rey de la Patagonia, ¿no? Entonces, inmediatamente el personaje me atrapó y comencé un poco simplemente a leer sobre él, ¿no? Y a partir de ahí empezó el proceso de investigación. ¿Y cuánto más o menos duró ese proceso? Bueno, pues ten en cuenta que fueron unos 5 años. En el 2013 yo ya había terminado, después de varios viajes a Chile y Argentina, de recorrer archivos en Santiago, en Buenos Aires o aquí también en España. Yo ya tenía todo el material para el libro, que fui escribiendo poco a poco, y a partir del año 2013-2014 fue cuando contacté con Osvaldo Bayer para pedirle que me escribiera el prólogo, ¿no? Y ese fue el año en el que salió publicado. Y contá cómo fue la experiencia de estar con Osvaldo Bayer y que él te haga el prólogo de tu obra. Bueno, fue una cosa realmente increíble, porque Osvaldo Bayer es probablemente el historiador argentino con más influencia, no solo en Argentina, sino fuera también. Yo había leído con 18 años sus libros sobre la Patagonia rebelde o sobre Severino de Giovanni, y para mí era la persona ideal, ¿no? Para prologar el libro. Entonces, como yo no tenía ningún contacto, pues un día averigüé dónde vivía, en Buenos Aires, y llamé a la puerta simplemente. Y Osvaldo era una persona que recibía absolutamente a todo el mundo, ¿no? Es una persona muy abierta y muy accesible, a pesar de su gran éxito, ¿no? Sí. Y bueno, enseguida le conté la historia y le pareció muy interesante el proyecto, y allí le dejé, Esteban, pues el libro, pero fotocopiado en hojas, con anillas, ¿no? Entre un montón de papeles que tenía Osvaldo en su archivo personal. Y pensé, bueno, ahí acabó todo, porque a ver Tengo cómo que sacar número para que me pueda leer el libro. eso para que me lea el libro. Y 6 meses después me llegó el prólogo desde Alemania, me lo mandó mediante correo electrónico, y a partir de ese momento me dije, cuando ya leí el prólogo de Bayer, que podría encontrar una editorial que le interesara publicar el libro, porque Claro, ten en cuenta que yo en ese momento lo había escrito, o sea, sin ningún tipo de garantía de que el libro fuera a salir al mercado, ¿de claro. acuerdo? Y así fue precisamente. Che, me hace acordar, Marcelo Balco tiene una historia bastante similar a la tuya, de que él terminó golpeando la puerta de Osvaldo Bayer para pedirle que le escribiese un prólogo y que ahí se inició una amistad de muchísimos años. Te escucho a vos y trato de imaginármelo a Balco contando exactamente lo mismo. Bien, y después, ¿cómo fue eh, la, una vez que se pudo editar el libro? ¿Cómo fue que se fue introduciendo al mercado tanto en Argentina como en Chile? ¿Cómo lo viviste vos ese proceso? Bueno, yo cuando terminé el libro y conseguí que Osvaldo Bayer, de una manera tan generosa, ¿no?, me escribiera el prólogo, en realidad encontré enseguida una editorial en Chile, que es Editorial Catalonia, una editorial muy dinámica y que tiene unos títulos muy interesantes además, y un gran catálogo de autores, que apostaron inmediatamente por el libro. Y gracias a Editorial Catalonia, ellos se ocuparon también con Editorial Losada en Argentina de que saliera un año después o unos meses después en Argentina. Che, y vos Y perdón, tenés ahí una historia interesante con Losada también, ¿no? sí, mira, porque Losada, el editor es asturiano, lleva muchos años en Argentina. Menéndez era asturiano Claro. y yo soy asturiano también. Entonces, como que nos juntábamos ahí 3 asturianos, un biografiado, un escritor y un editor, ¿no? Cada uno con su historia, muchas veces una historia de migración, de viajes. Y bueno, pues ahí es como él empezó
a moverlo por Argentina, ¿no? Y el libro pues ha estado en Ushuaia, está en Río Grande, en Calafate, en Buenos Aires. Es decir, que también hicieron un buen trabajo, pero sobre todo a mí lo que me sorprendió fue el éxito que tuvo de lectores y que tiene que ver no tanto conmigo, porque yo era un autor completamente desconocido en ese momento, sino con el tema que trata el libro, ¿de acuerdo? Un tema que está tremendamente de actualidad, tanto en Chile como en Argentina, ¿no? Que es esa creación de esas grandes fortunas, ese genocidio, ¿no?, contra los pueblos originarios. En fin, eso es lo que ha hecho que el libro pues tenga ese éxito de lectores, ¿no? Bien, y si vos tuvieses que hacer nuevamente Menéndez, ¿qué pensás que podrías modificarle? Bueno, mira, Menéndez Rey de la Patagonia es un libro en el que sobre todo yo me centro en Menéndez, ¿no? Es decir, él va a ser el personaje que me va a permitir contar la historia de la colonización. Y eso me permitió o me hizo trabajar mucho sus archivos, sus cartas comerciales, su correspondencia, en fin, ese era un poco el punto de vista que yo tomé, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en ese libro dejé bastante de lado el tema de los pueblos originarios, tanto su historia como su presente actual. Ten en cuenta que para un escritor europeo, los únicos libros que en ese momento estaban accesibles sobre los pueblos originarios eran los clásicos de Gusinde o de Agostini, o por ejemplo acabas de hablar ahora de Anne Chapman, ¿no? Sí. Y en esos tres libros, esos tres autores, por ejemplo, hablan de la extinción, de la desaparición de los pueblos, ¿no? Entonces, uno toma como referencia ese primer nivel, que es el que tiene uno más accesible, y me faltó en ese libro penetrar más en ese tema que es tan apasionante, no tanto, ya te digo, en la historia de los pueblos originarios, sino sobre todo en el presente y en ese gran futuro que tienen en Argentina y en Chile. Bien. Che, y te quería preguntar acerca de esto, ¿vos tenés perspectiva de hacer algo nuevo? Claro, precisamente a partir de ahí, ¿no? De esa publicación me di cuenta, insisto, de que era un tema apasionante y que valía la pena seguir investigando, pero ahora dejar de lado a las grandes familias patricias, ¿verdad? A los Brown, a los Menéndez, y centrarme más en, pues eso, en la historia y en el presente de los pueblos originarios. A partir de ese momento también empecé a conocer gente muy interesante. Por ejemplo, tuve el privilegio de escribir dos prólogos. Uno es para un libro, también he escuchado hoy en el programa tuyo, de Margarita Maldonado, ¿de acuerdo? Un libro que ya es un clásico, que se llama Entre dos mundos, Sí, sí. que sacó una segunda edición y que hizo varios prólogos, y yo tuve el privilegio, insisto, de escribir uno. Y otro es el de Víctor Vargas, que se llama Mi sangre Yagán, un libro que también me impresionó muchísimo cuando lo leí y que creo que evidencia mucho la realidad de los pueblos originarios de hoy. Es decir, ahí tienes a un Yagán contando su propia historia, ¿no? Entonces, esos dos libros los conozco una vez que ya se ha publicado Menéndez de la Patagonia. Claro. Bueno, de Entre dos mundos ya existía, ¿verdad? El de Víctor Vargas se escribió después. Y bueno, aparte de estos dos autores, también conozco, por ejemplo, el artículo que hace Miguel Pantoja sobre el genocidio Selman, Claro. o conozco las actividades que lleva Mirta Salamanca, que ayer estuvo en Punta Arenas evocando el remate de indios de 1895. No sé, empiezo a darme cuenta de que las comunidades Selman, Cahuésca o Yaganes están bien vivas y además muy activas. Claro que sí. Bueno, te cuento, Margarita Maldonado estuvo en nuestro primer programa contándonos acerca de su libro y bueno, Víctor Vargas está también en la lista de los futuros entrevistados, porque para nosotros también es importante desde este espacio generar precisamente una revisibilización de las comunidades indígenas, fundamentalmente la Yagnan, pero bueno, Yagán también obvio porque están dentro de nuestro territorio, y que la semana pasada estuvo con nosotros Federico Rodríguez, que también colaboró con Víctor para la edición de Mi Sangre Yagán. Te quería consultar también acerca de tu visita del año pasado, estuviste acá en Tierra del Fuego. Sí, en efecto, en ese marco de investigación y en ese proceso de conocimiento, ¿no? Hice otro viaje a Tierra del Fuego. Yo ya había estado anteriormente, un viaje que también
tuvo una vertiente chilena porque estuve también en la zona de Natales, y en ese viaje fui, entre otras cosas, a encontrarme pues con gente a la que admiro mucho, ¿no? Acabas de nombrar a Federico Rodríguez. Él y Omar Ircik son autores de un clásico ya, ¿no? Que son el libro de, bueno, Caleuche, la serie, Claro. Leyendas de Tierra del Fuego, en fin, son gente realmente muy interesante, pero además, para mí era muy importante conocer a Mimo Gutiérrez. Yo le llamo el gran cronista fueguino, pero es que es el libro suyo, Ausencias y Presencias, Selknam, Ausencias y Presencias. Me parece que es un libro que está pues al nivel de los de Chapman, ¿no? Y sin embargo, es casi inencontrable. De hecho, yo lo conseguí de casualidad aquí en una librería de viejo en España, buscando por internet, ¿no? Entonces, bueno, sí que para mí era importante ese viaje y poder conocer a todas estas personas, ¿no? Claro que sí. Sí, sí, sí. Quiero volver un ratito al libro de Menéndez, Rey de la Patagonia. Si vos tuvieses que decir qué fue lo que más te impresionó de la historia de Menéndez, ¿qué sería? Bueno, sí, pues mira, Esteban, yo fui descubriendo la historia de Menéndez, Rey de la Patagonia, a medida que avanzaba en la investigación. Ten en cuenta que la primera imagen que yo tengo de él es la imagen oficial, ¿no? Los grandes prohombres, creadores de riqueza, ¿no? Que gracias a ellos territorios despoblados habían entrado en la senda del progreso. Esa es la imagen oficial que yo tengo. De hecho, me hablaban de que eran leyendas negras, lo de los Selknam y lo de los Cahuéscar y los Yaganes, ¿no? Pero a medida que yo voy avanzando en esa investigación, ya con los documentos encima de la mesa, recorriendo el terreno, me doy cuenta realmente de cómo se construyó esa inmensa fortuna, y casi no voy dando, o sea, no me lo creo, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Porque tú ten en cuenta, Esteban, que ellos fueron los grandes acaparadores de tierras. En un Claro. momento en el que la ley, tanto en Chile como en Argentina, limitaba el número de hectáreas que podía tener una misma persona o familia. Bueno, Brown llegó a tener 3 millones de hectáreas y Menéndez, solo en la parte argentina de Tierra del Fuego, 500.000 de hectáreas. Aparte de acaparar todas esas tierras, como el negocio ovino, eso es una de las cosas que me comentó también Mingo cuando estuve en diciembre, a diferencia del norte de Argentina, donde el quebracho necesita mano de obra, ¿de acuerdo?, para las explotaciones, la ganadería ovina necesita justo lo contrario, no tiene que haber absolutamente nadie. Y ahí es cuando se planifica ese terrible proceso de genocidio Claro. que específicamente afectó al pueblo Selknam, ¿no? Si a esto le añades que justo los peones o los jornaleros de sus estancias tenían unas terribles condiciones de trabajo, y que cuando se rebelan, y precisamente ahora se cumplen, el año que viene, perdón, se van a cumplir 100 años 100 de los años de las fusilamientos. huelgas. Eso es. Eso ocurre en las estancias de Menéndez. Menéndez en el 21 ya estaba muerto, pero es en la estancia Anita, propiedad de Mauricio Brown y de Josefina Menéndez Beetti, donde se producen los mayores fusilamientos. Entonces, claro, uno se da cuenta de cómo se construye ese imperio económico, ¿no? Que es a través de una codicia desmedida, derramamiento de sangre, genocidio de los pueblos originarios, y eso es lo que yo voy descubriendo a medida que avanzo en la investigación. Ujú. Claro que sí. Che, José, y un asunto, ¿cómo se recibió tu obra en tus pagos? Si es que tuvo algún Mira, impacto. sí, mira, en España ha tenido también bastante interés, no hasta el punto de lo que ha sucedido en Chile y en Argentina, pero sí que la prensa española, sobre todo la asturiana, me ha realizado muchas entrevistas de radio o de prensa, ¿no? Y tuve el año pasado el privilegio de presentarlo en mi tierra, ¿no? Que para mí era muy importante, porque al final estas historias son historias de emigrantes, de migración, y los asturianos somos uno de los pueblos o una de las regiones de España que más hemos emigrado, ¿no? Claro. Ten en cuenta que ahora en España viene gente de otros países, entonces parece que nos hemos olvidado un poco, ¿no?, de cuándo teníamos que salir fuera. Menéndez salió en un barco con 14 años, hacinado en las bodegas, de tercera clase, sin ningún futuro, simplemente como tantos otros imberbes candidatos a la fortuna, ¿no?
Y lo que ocurre es que este señor en concreto, bueno, pues levantó ese imperio tan descomunal del que, por cierto, sus hijos trataron de arrebatarle y de hecho lo apartaron de la dirección de los negocios en los últimos años, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, en Asturias tuve la oportunidad de presentarlo el año pasado y fue un gran éxito de público. Qué bueno, porque me imagino que también puede ser un impacto, ¿no? Haber idealizado a estos colonos que iban a hacerse la América y que después en realidad se conozca que su accionar fue sumamente penoso para la gente que vivía acá, también debe ser algo, en algún lugar que contradictorio, ¿no? Sí, bueno, aquí ya desde 1992, cuando se quiso conmemorar el famoso quinto centenario, hay una mirada bastante crítica sobre lo que significó la colonización de América, ¿no? Yo soy, lo ha dicho antes, economista de profesión, Ujú. y pienso que la historia se mueve por motivos económicos, ¿no? En el peor sentido de la palabra, Esteban. Me refiero, ansia de riquezas, ansias de ocupar el territorio del vecino, exterminar a un pueblo para quedarte tú con sus tierras, ¿no? Que es lo que hicieron los Menéndez con los Selknam de Tierra del Fuego, a pesar de que hubo sobrevivientes y esos sobrevivientes hacen que hoy existan unas comunidades muy importantes allí, pero el poder o la riqueza la acapararon unos pocos, ¿no? Entonces, esa visión es crítica y hoy sabemos que no todos los españoles o los italianos o los irlandeses que fueron a América obraron correctamente, por supuesto que sí. La gente está dispuesta a leer esas historias y aceptarlo. El hecho de ser español, asturiano o argentino no significa absolutamente nada a la hora de ser mejor o peor persona. Claro que sí. Bueno, que quiero que me cuentes ya para empezar a cerrar nuestra entrevista del día de hoy, ¿cuál es tu próximo proyecto editorial? Bueno, como te decía antes, ¿Cuándo lo siento vamos a una... poder tener cerca? Bueno, eso depende, ya sabes, siempre primero de terminar el proceso de escritura y también de el mundo editorial, ¿no? Con todas las complejidades económicas que hoy hay en día, no solamente en Argentina, sino también aquí en España, y también el tema del libro, que hace que siempre se esté replanteando sobre si vale la pena, ¿no?, editar un libro, ¿no?, desde el punto de vista de una editorial, ¿no? Entonces, lo que sí que tengo claro es que el próximo trabajo va a poner en el foco y con protagonismo absoluto a los pueblos originarios y, sobre todo, a las comunidades actuales, ¿no? Ujú. Eh, en el Onasaga, precisamente el movimiento de los yaganes, tanto del lado de Argentina como del lado de Navarino, son los que han hecho, junto con las sociedades, con las asociaciones ambientalistas y con la ciudadanía en general, son los que han parado la instalación de ese negocio tan terrible que De es la las industria salmoneras. de eso es, lo han paralizado ellos, ¿de acuerdo? Esas son unas aguas de un valor incalculable y solo unas grandes multinacionales querían aprovecharlas para su propio negocio, ¿no? Un negocio tan terrible desde el punto de vista ecológico, ¿no? Entonces, eso lo han paralizado, ya te digo, las comunidades originarias de allí, ¿no? Y, por ejemplo, los Cahuéscar, en la zona de Magallanes, también frenan las minerías cielo abierto, las Ujú. tronaduras, en fin. Estamos hablando de que el futuro, yo estoy convencido de ello, son el de las comunidades originarias y hay que repensar los países, Argentina o Chile, teniendo en cuenta precisamente a esas colectividades. Sí, salir de esta idea de la extinción, ¿no? Que tanto ha estado presente durante tantos años en estos discursos, me parece que también tenemos que romper con esa lógica. Una cosita cortita, si Menéndez hubiese estado en, no sé, en Córdoba y ahí hubiese desarrollado su imperio, quizás también podrías haber escrito historias sobre Menéndez allá, ¿no? Digo, me parece que también es algo fortuito. Sí, por supuesto. De hecho, en el libro, el lector cuando lo termina se da cuenta de que Menéndez era una persona absolutamente normal, quiero decir, no era sobresaliente en ningún sentido, ¿de acuerdo? Era simplemente una persona muy codiciosa, pero ese imperio, ¿no?, sin Ujú. precedentes, insisto, tener 500.000 de hectáreas en la Tierra del Fuego argentina y 1,5 millones de hectáreas a través de distintas sociedades en la Tierra del Fuego chilena, solamente se podía haber dado en ese momento y en esa época en concreto, ¿de Claro que acuerdo? sí. Y por lo tanto nadie sabría quién es Menéndez, hubiera llevado una vida absolutamente gris, ¿no? Entonces,
hay que situarse también en la época y por eso es muy importante entender, ¿no? Como por ejemplo la Tierra del Fuego se divide con una línea trazada, ¿de acuerdo? Como en los países africanos, Sí. y que es trazada con la supervisión británica, atención, que es muy importante ese tema, ¿de acuerdo? Que son los que deciden qué parte tiene que ser para un país y qué parte tiene que ser para otra, pero que compran toda la producción lanera en un lado o Y en del otro, otro, ¿entiendes? claro. Y del otro. Entonces, es una cosa absolutamente perversa, ¿no? Como los líderes políticos, los presidentes de esa época perdieron toda la soberanía, me refiero, económica de esos territorios para dársela a estas grandes familias de terratenientes que encima vendían directamente a Gran Bretaña, ¿no? Antes hablábamos de los peones, Esteban. Sí. Menéndez cobraba en libras esterlinas, pero le pagaba a los obreros, a los jornaleros, con vales y con fichitas, ¿de acuerdo? Claro. Todas las libras esterlinas se las quedaba él, ¿entiendes? Era un sistema absolutamente perverso. Y de aquellos lodos vienen estos barros, es decir, Argentina, que es un país rico desde el punto de vista de los recursos naturales, del agua, del capital humano, es un país que tiene muchas dificultades porque ha habido una clase política y empresarial durante 100 años que ha estado mirando hacia otro lado, ¿de acuerdo? No hacia Completamente. el progreso de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, toda esa parte es interesante, ¿no? Poder situarse a esa época. Claro que sí. Bueno, José, se ha pasado volando este tiempo. La verdad que ha sido un gusto poder hablar con vos. Yo tuve la suerte de conocerte cuando estuviste en tu viaje anterior acá en Río Grande y esperamos contar pronto con tu visita y bueno, si sale este nuevo proyecto editorial, poder presentarlo también en nuestro programa Memoria Schengen. Muy bien, muchísimas gracias por tu invitación, Esteban. Saludos a todos los oyentes y estaré pendiente de escuchar los siguientes programas que sin duda serán muy interesantes. Un abrazo grande. Estábamos conversando con José Luis Alonso Marchante, autor de Menéndez, Rey de la Patagonia, un libro que recomendamos a todos su lectura.